À chacun son rythme. Hein? Pour ces 4 qui s'appellent à chacun son rythme. Connaissez-vous les mots chacun? Connaissez-vous les mots chacun? Connaissez-vous? Eh, cada Oh, uno a su ritmo. oui, exactement. À chacun son rythme. Mais chacun, c'est un mot qu'on peut associer avec des autres. Hmm? Avec des autres mots. Parce qu'on parle de chacun et on parle de 3 mots. Et ¿dónde está? Acá está la pantalla. On parle de chacun, on parle de chacune ou chaque, quelque chose, más algo. Si chacun es cada uno, chacune sería Una, cada una. cada uno, ¿cierto? Es súper sencillo, ¿ya? Pero es interesante que lo veamos así. Pero el origen es chaque, porque chaque es cada. Esto es cada. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero decir cada vez, no sé, cada vez que tenemos clase, chaque fois qu'on a cours. ¿Se entiende el uso? Entonces sabemos que si vamos a usar cada para cualquier cosa, es chaque. Pero si esa cosa sabemos el género o vamos a hablar de algo específico, podemos usar chacun o chacune. Por ejemplo, el título del capítulo, ¿cierto? ¿Qué dice? A chacun son rythme. A cada uno. A cada uno haciendo referencia a qué? A cada uno de las personas, ¿cierto? A cada uno de, no sé, personas, ¿cierto? Individuos. Si yo tengo un grupo de mujeres, ¿qué hago? Me refiero a ellas como chacune, ¿cierto? Es igual que el español. Cuando tienes un grupo de personas y aunque haya un hombre, estás obligado a ocupar el masculino, porque las lenguas latinas son así. Pero si exclusivamente tienes un grupo de mujeres y vas a indicar que cada una de esas mujeres, ahí puedes utilizar chacune. ¿Mm? Por ejemplo, chacune, chacune des personnes sont arrivées, en retard. Voilà. ¿Qué quiero decir aquí? Chacune des personnes, cada una de las personas, ¿cierto? Porque son las personas. Cada una de las personas llegó tarde. Sont arrivées en retard. Han llegado tarde. Mm. Han. Después vamos a ver el uso del passé composé, ¿ya? Y esto, de hecho, les adelanto que el passé composé es el problema del francés para el hispanohablante. Es lo más complicado. Porque tiene muchas reglas y esas reglas tienen niveles. Y cuando tú ya alcanzas un nivel más avanzado de francés, esas reglas no corren. Como que aprendes algo y después tienes que desaprenderlo, por así decirlo. Entonces, el passé composé es así. Sont arrivés. Esto lo usé solamente como ejemplo, ¿ya? No se compliquen ahora. Sont arrivés. Chacune des personnes sont arrivées en retard. Cada una de las personas han llegado tarde, ¿cierto? ¿Se entiende por qué estoy usando chacune en este caso? ¿Por qué? Porque estoy hablando de las personas. Y las personas es plural femenino.
porque son las personas. Yo puedo también decir, cambiar personas y puedo poner chacune des femmes sont arrivées en retard, ¿cierto? Es lo mismo, es equivalente. Porque si yo me refiero a des femmes, yo sé que es un grupo de mujeres, ¿cierto? Por lo tanto, sé que no hay ningún hombre. Por lo tanto, puedo utilizar chacune. Debo. No es que puedo, debo. Lo mismo que en español. Cuando tú tienes un grupo de personas, por 10 personas, 9 son mujeres y hay un hombre, ¿cómo me refiero a esas 10 personas en conjunto? Como ellos. ¿Me entiendes, chicos, o no? Sí, yo sí. Se entiende. Es lo mismo, es la misma lógica del español, de las lenguas latinas. Puede haber 1000, no, ya, 1000 mujeres y un hombre. Pero esos 1001 van a ser ellos. ¿Te fijas? Pero si tiene un grupo de mujeres, que son todas mujeres, o cosas femeninas, y no estamos hablando de mujeres y de personas, cosas femeninas. Y si tú vas a indicar que cada una de esas cosas femeninas, tienes que utilizar chacune. Lo mismo para cosas masculinas, chacun. ¿A qué hace referencia chacun en este caso? ¿A qué? ¿A cuál es la cosa ahí en esa frase? ¿Al ritmo? No, no. Las personas, A las personas, pero no las personas. ¿A cada uno de qué? De los individuos. A cada uno su ritmo. ¿Cada uno qué? Cada uno, se entiende, ¿cierto? Cuando tú dices cada uno asociado a personas, a individuos, pero no personas femeninas. ¿Se entiende? ¿Ya? Ok. Ok, on aura ici trois leçons. Leçon 1, leçon 2, leçon 3. Leçon 1, au fil des sœurs. Au fil des sœurs. Leçon 2, rendez-vous. Leçon 3, au jour, les jours. Leçon 1, au fil des sœurs. Au fil des sœurs, c'est une phrase qu'il faut interpréter au fil. Au fil. ¿Entienden esta frase? Au fil des sœurs. Au fil des sœurs. Au fil des sœurs. ¿Mm? ¿Sí? Au fil. Au fil. Qu'est-ce que c'est un fil? Qu'est-ce que c'est un fil? ¿Largo? No. Largo es long. no sé lo que es fil. Ah, ya te entendí, María José. Está cerca, María José, pero fil no es largo. Sí tiene que ver con lo que tú me dijiste, pero no es largo. De hecho, está muy bien lo que tú dijiste, pero no es la palabra precisa. Porque fil es hilo. Un fil. Esto es en el hilo. En el hilo. En el hilo, ¿De las horas? exacto. Aquí se traduce en español eso. ¿A lo largo de las horas? Claro. O a través, ¿cierto? Fíjate lo interesante que es esto, porque tú, si piensas en un hilo es como así, ¿cierto? O es así, no sé. Y eso asemeja como una línea de tiempo. Entonces, literalmente, cuando tú dices au fil des heures, estás diciendo en el hilo de las horas. O la frase que es típica, au fil du temps. Cuando tú vas a decir a lo largo del tiempo o a través del tiempo, tienes que utilizar la frase au fil du temps. ¿Se entiende por qué?
Cuando Ujú. tú vas a hacer una cita de forma literaria o romántica referencia al tiempo, tienes que utilizar o fil. En este sentido, las lenguas latinas comparten estos clichés. ¿Eh? El español usa a lo largo o a través, el francés usa au fil. Pero au fil, me gustaría que ustedes tengan claro que esto significa en el hilo. O, ¿qué era o? O, estamos en la mitad del curso. ¿No? O, Mm, je suis au Chili. Je suis au Chili. ¿Aló? No, no significa lo. Puede significar muchas cosas, pero era la contracción de qué. O es igual a qué. O es igual a qué. No, no No, sé. o es igual a qué. Tiene dos componentes o. Es una contracción. ¿No se acuerdan? No se acuerdan. Ya. Esto no se dice. Se dice o. Entonces se entiende a el hilo del tiempo. A el hilo del tiempo. A el hilo. Al hilo del tiempo. En el hilo del tiempo. ¿Se entiende? Ujú. Ok, ya. Repasen estas cosas. Tienen que estar ultra sabias ya a esta altura. Porque si no, claro, no van a entender este tipo de frases. Mucho, porque esto es una utilización súper amplia. Ok, se entiende la frase au fil du temps, au fil des heures. Qu'est-ce qu'on va parler ici? Au fil des heures, on va premièrement indiquer l'heure et les horaires. On va parler de ses habitudes. Qu'est-ce qu'on va faire si je vous dis, par exemple, explique-moi en espagnol, qu'est-ce qu'on va faire ici? Expliquez-moi vous ces deux activités qu'on va faire dans cette leçon. Explíquenme cuáles son las actividades que vamos a hacer en esta lección. Quoi d'autre? Quoi d'autre? ¿Hábitos? Sí. Hablar de sus hábitos, indicar la hora y los horarios. ¿Ya? Entonces, antes de entrar a cualquier cosa, ¿estamos claros de qué vamos a hablar, cierto? ¿Se acuerdan de los números? ¿Se los saben o no? Si no, tienen que estudiar los números antes de ver esto. ¿Cómo están con los números? Ya. No, pero es práctica. Todos los días tienen que estudiar números. Lo que les cueste más, a eso hay que ponerle como más atención. Ok. Donc là, maintenant, nous avons trois créneaux. Trois créneaux. Trois affiches. Créneaux. A, B, C. Un créneau. Créneau, como dice ahí. Créneau. Es lo que en español sería como rango de horario, por así decirlo. Cuando tú, por ejemplo, vas al médico, ¿cierto? Haces una reserva por la página web de la clínica, no sé, o vaya al consultorio, no sé. Te dicen, venga tal día, a tal hora, ¿cierto? Eso es un créneau. Ese rango de horario que a ti te dan, créneau se llama, créneau. Básicamente es como un cupo, ¿cierto?
Hay otra palabra que lo explica mejor en español, pero no me acuerdo en este momento. Es como un cupo, sí, es como una plaza, podría decirse. Plaza, cupo, rango de horario. ¿Se entiende, cierto? Entonces, ¿por qué esto se llama créneau? Créneau A, créneau B, créneau C. Parce qu'ils sont des horaires. Il existe un intervalle d'horaire. Alors, c'est un créneau. Créneau. Associer les créneaux horaires. Voilà. Vous allez lire maintenant. Quels sont les horaires A, B et C, s'il vous plaît? Il faut que vous lites et que vous m'expliquez, s'il vous plaît. Vous allez lire A, vous allez lire B et vous allez lire C. Et vous allez m'expliquer comment se comporte ce créneau-là. Créneau A, par exemple. Essayez de lire, s'il vous plaît. Ustedes van a leer y me van a explicar cuáles son los intervalos de horario de cada uno de estas tiendas, ¿ya? Ya, yo leo la 1. Oreille, no, Horaire. horaire. El título dice indiquer l'heure. L'heure et les horaires. Horaire, Muy bien pronunciado. Horaire. horaire. Du verre, U, du... no U, porque es una O con una U. Ouvert. Ah, pensé que una D. No. Ouvert. Ouvert, du lundi, No. Lundi. lundi au vendredi. 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 Muévete el labio inferior con los dientes superiores. Vendredi. Vendredi. Muy bien. De 8. Esa H significa heure. Es lo que tú en español, es como lo que tú en español dices, nos vemos a las 15 horas. Eso es lo mismo. Pero en francés tú dices, ¿no? Ok, Pero eso se dice así como 8 heures. 8 heures. 8 heures. 30, 30. 30. 30 à 18 heures 30. Ya, bien, pero te demoras mucho, como que me haces una pausa enorme entre 18 heures 30. No, 18h30. 18h30. De 8h30 à 18h30. Mhm. Mhm. Le, Muy bien, ¿te acuerdas? sí. Euh, samedi, Le samedi, samedi, samedi de 8 heures 30 à 12 heures. Fermé les dimanches. recuerda, le, no es le, es le. Fermé le dimanche. Muy bien, María José. Ahora, explícanos a todos cuál es el horario de esta tienda. Abierto de lunes a viernes, de 8:30 a 6:30. El sábado de 8:30 a 12 y cerrado el domingo. Muy bien, excelente. Siguiente, por favor. Siguiente.
Horaire, horaire du magasin. Magasin. Au sam no, no es samedi, es samedi. Esa uno tiende a comérsela en esas palabras. Samedi, du mardi au samedi. Muy bien. Ya, pero no me estás indicando nada. No me estás diciendo de si es la mañana, si es la tarde, no me estás explicando. Por ejemplo, el letrero del lado sí me dice. ¿Me puedes explicar como mejor cuál es el horario? Quel est l'horaire de cet magasin? L'horaire du mardi au samedi, s'il vous plaît. C'est lequel? De nuevo no me estás diciendo. No, porque si tú dices, o sea, esta cuestión abre una hora nomás. La idea es que me expliques la lógica aquí que dice, du mardi au samedi, à 7 heures du matin, à 8 heures o a 20 heures. Eso tiene más lógica, de las 7 de la mañana a las 8 de la tarde. Eso quería que me explicaras. No tiene sentido que una tienda abra una hora. Es como medio, what the fuck, ¿cachai? Por eso. Eh, ok, qu'est-ce qui se passe avec le dimanche? Ah, no, ya la una no es la mañana. La mañana dura hasta las 12. Deberían saber eso. Mañana es antes de las 12. A las 12 es mediodía. De las 12 hasta las, no sé, 9 de la tarde y después de la noche. ¿Sí? Pero cuando tienes eso, conviene interpretarlo como horario 24 horas. Si tú dices, les dimanches ouvertes de 7 heures a 13 heures. A 13 heures, claro, de 7 a 13 horas. Todo el mundo entiende que 13 horas son la una. ¿O no? Ya. O sea, ahí te evitas lo de mañana, que tarde, que la noche, no sé qué. Ok, ahora nos explicas cuál es el horario de esta tienda. A todo esto, magasin es tienda. Magasin, ¿ok? Ujú, ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des autres informations par rapport à ce magasin? Non? Est-ce qu'il y a des autres informations par rapport à ce magasin ou pas? El domingo, no los domingos. El domingo. Le fermé le dimanche après-midi et le lundi. Ahora, culturalmente hablando,
En Francia, el lunes es como el domingo, ¿ya? Aunque les parezca raro. Los lunes muchas veces gran parte de las tiendas están cerradas, ¿ya? Culturalmente es así. Es como el lunes como un domingo, básicamente. Es como un domingo 2. Entonces fue Ujú. un día flojo. El martes empieza la semana verdadera, martes. Cosas culturales, ¿ya? Para que entiendan esto. ¿Mm? Exacto, como que de martes a sábado es el rutina como bien movido y después domingo y lunes se descansa, normalmente. 3, C, s'il vous plaît. Ya voy yo. Horaire d'ouverture, D'ouverture. d'ouverture du mardi au samedi, 7h30 à 12h30. Au 15h à 19h, 15h15. 15h au 19h, À 19h. A. B. De 7h30 à 12h30. De 15h a 19h. De A. Es lo mismo que en español. Abierto de 1 a 7. De A. Lo mismo. De A. ¿Ya? fermé les dimanches Le, et les lundis. le dimanche, no le. Le. E. Fermé le dimanche No. et le lundi. Pronunciando le. No, no es le, es le. E. Le Ahí está mejor. E. fermé le dimanche et le lundi. Muy bien. En español ahora explican. Horario de abertura de Eh, martes a Abertura. Uy, no sé cómo se dice en español eso. Abertura está bien, ¿no? O obertura, abertura. Sí, como que no cacho en español. No cacho. Cualquiera de esos funciona ya. Entiendo. de martes a sábado de 7:30 a 2:30 y de 3 a 7 y cerrado los domingos y los lunes. Ok, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Pourquoi ce magasin-là, il ferme à 12h30 et ouvre à 15h? Qu'est-ce qui se passe entre 12h30 et 15h? Mais si on parle à partir du sens commun, quoi. Sens commun, pour parler, qu'est-ce qui se passe entre 12h30 et 15h, normalement? Por el horario de almuerzo. Mais en français, Em, Déjeuner. hmm? Déjeuner. ¿O no? Oui, l'horaire pour manger, les déjeuners, Ah, sí. le déjeuner, el almuerzo. Claro. Esta tienda cierra porque hay horario de almuerzo y después reabre, ¿cierto? Ok, sentido común, ¿cierto? Por eso le estaba preguntando eso. Ok, ¿están preparados para escuchar? Recuerden, la información. Primera escucha, general. Segunda escucha, detalles. ¿Ya? Eh, bueno, la única indicación que tenemos nos dice, écoutez le dialogue et répondez. Hmm. Où sont Julien et Pauline? Quand? Et ils parlent de quoi? Vous allez me raconter de quoi s'agit-il ces questions-là. Qu'est-ce que c'est? Où sont Julien et Pauline? Qu'est-ce que c'est quand? Et qu'est-ce que c'est qu'ils parlent de quoi? Pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Un, 2, 3 par rapport à ces questions?
¿Qué quieren decir esas preguntas? ¿Dónde están? A ver. Oui. Où sont Julien et Pauline? 2, ¿Cuándo? 3. ¿Y de qué hablan? Ok. Ya. Entonces, ¿por qué les pregunto si entienden las preguntas? Porque si ustedes tienen 3 preguntas, ya van a saber a qué poner atención, ¿cierto? Ujú. Tengo que poner atención. ¿Dónde están? ¿Cuándo? ¿Y de qué hablan? ¿Cierto? El resto de información traten de filtrarlo. Traten de que su cerebro se enfoque en lo importante. ¿Ya? Es un consejo que les doy, porque si escuchan 5 minutos de audio, van a tener mucha información. ¿Cierto? Entonces, filtremos, tratemos de ir a lo que nos interesa. Entonces, escuchando el diálogo, vamos a responder. Où sont Julien et Pauline? Quand? Et ils parlent de quoi? ¿Ok? Ujú. Hum, Son rythme. Leçon 1, au fil des heures. Activité 1. Ciao chérie, bonne journée. Julien, attends. La poste. Il faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Tu as du temps aujourd'hui? Moi, je rentre tard. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 6 heures. La poste ferme à quelle heure? À 6h30. Oh là là. Et à quelle heure ils ouvrent le matin? À 8h30. Quelle heure est-il? 8h15. Je dois être au bureau à 9h15. Ok, je passe à la poste tout de suite. À ce soir, Pauline. À ce soir. ya. Primera escucha. ¿Qué tenemos que hacer? Contextualizar. Nada más. ¿Ok? ¿Está más o menos claro qué es esto? No me tienen que responder. Después de la segunda escucha, sí. Ujú. Ok, vamos con la segunda escucha. ¿O quieren responder ahora? ¿Mm? ¿Ya? Ok. Activité 1. Ciao chérie, bonne journée. Julien, attends. La poste. Il faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Tu as du temps aujourd'hui? Moi, je rentre tard. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 6 heures. La poste ferme à quelle heure? À 6h30. Oh là là. Et à quelle heure ils ouvrent le matin? À 8h30. Quelle heure est-il? 8h15. Je dois être au bureau à 9h15. Ok, je passe à la poste tout de suite. À ce soir, Pauline. À ce soir. Ya. Où sont Julien et Pauline? Où sont Julien et Pauline? Ok, d'abord, de quoi s'agit-il ce dialogue? ¿De quoi s'agit-il? Están hablando de que necesita ir al correo y hablan del horario. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene algo más que agregar? No escuché. Solo que- sí, 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 sí. Ok, pero eso corresponde a las preguntas. Ok. Où sont Julien et Pauline? Aquí hay que utilizar sentido común, ¿ya? Yo asumo que ustedes tienen sentido común, ¿ya? Porque el audio no dice, on est à la poste, on est à la maison, on est dans un bureau. No dice nada de eso. Ustedes tienen que intuirlo. ¿Intuirlo cómo? Por la hora, por lo que están hablando y por la lógica, ¿cierto? Es lógico que yo a las 5 de la mañana esté, no sé, viendo un partido de fútbol. No.
Así como en el estadio, no sé. No. A eso me refiero, ese tipo de lógica. Ok. Où sont Juliane et Pauline alors? Où sont Em, Julián y Pauline? a la maison, A la maison. A la maison. maison, Muy bien. ¿Cierto? porque al principio le dice buenas noches o algo así. No, no, al contrario, no es de noche. Eh, buen sentido común, pero mal sentido común al mismo tiempo. Ok, pourquoi ils sont à la maison? Pourquoi? Porque necesitaba ir al correo, entonces no están ahí. Ah, pero puedo estar en otro lado. ¿Por qué necesariamente la casa? La hora. ¿Pudieron captar cuáles son las horas que estaban hablando ahí? Yo escuché que en un momento le dijo bonjourné, Ya, pero no también capté ayuda. la hora. Ya, no importa. Pero sí, où sont Julien et Pauline à la maison? Ahora, esto va conectado con la pregunta 2. Con, con, le matin, l'après-midi ou le soir? Le matin. Le matin. Entonces, pregunta lógica. Si dos personas que trabajan están en la casa durante la mañana, ¿qué hora es, más o menos? Si tengo que ir a trabajar, tiene que ser temprano, ¿cierto? No creo que estén en la casa a las 12 del día. No, no. De hecho, dice, como creo que eran las 8:15 de la mañana. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Son dos personas que están en la casa durante la mañana antes de irse al trabajo y hablan de, ¿cierto? Y ahora viene la pregunta 3. ¿Il parle de quoi? Il parle de prix, il parle de travail, il parle des horaires. Dos revés. Ah, perdón, no escuché, no entendí, mejor dicho. Trois, il parle de quoi? De horaire, Ya. D'horaire. Eso tienen que ligarlo, porque acuérdense que la H en francés no suena. Por lo tanto, es como si yo tuviera una D con una O. Tengo que juntarlo con la liaison. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo que todo esto sea una palabra. D'horaire. No de horaire, no. D'horaire. ¿Se entiende? Igual que aquí. L'après-midi. No es le après-midi, no, es l'après-midi. Tú juntas todo esto. ¿Ya? ¿Se entiende por qué, cierto? Ya eso lo explicamos como en las clases, no sé, 1, 2 o 3, no me acuerdo. ¿Se entiende, cierto? Ok, donc, ils sont à la maison le matin et ils parlent des horaires. ¿Mm? Entonces, ahora podemos concluir, ¿cierto? ¿Y de qué están hablando en el fondo? ¿Cuál es la cosa que pasa? Son dos personas que trabajan y tienen que irse a sus trabajos y están hablando de cuál de los dos puede ir al correo porque hay que retirar una carta. Entonces están viendo cuáles son los horarios de cada uno para poder ir al correo y retirar la carta que necesitan sin interrumpir sus jornadas, ¿cierto? Eso es de eso se trata el asunto. ¿Y por qué? Porque te voy a poner de nuevo el audio para que lo entiendas otra vez. Tu as du temps aujourd'hui? Moi, je rentre tard. Il faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. ¿Mm? Faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Qu'est-ce que c'est ça? Faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. ¿Mm?
Faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Que tiene que ir al correo a buscar la carta. Si yo no escribo esto, ¿lo podrían entender o no? No, no completo, pero sí palabras y más o menos contexto. Julien, attends, la poste. Il faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Julien, attends, la poste. Il faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Faut aller à la poste chercher la lettre recommandée. Ya, entonces entendemos cuál es la pregunta, ¿cierto? Tu as du temps aujourd'hui? Tu as du temps aujourd'hui. Ideas. Tu as du temps aujourd'hui. Tu as du temps aujourd'hui. ¿No? Tienes, Muy bien. Tu as du temps aujourd'hui. Tu as du temps aujourd'hui. ¿Es tiempo hoy? tienes, Ah, oui. Pero como pregunta, ¿cierto? Tu as du temps aujourd'hui. Tu as du temps aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as du temps aujourd'hui. Tienes tiempo hoy. Si ya sabemos qué hay que hacer. Hay que hacer esto. Hay que ir al correo. ¿Tienes tiempo hoy? Moi, je rentre tard. Moi, je rentre tard. Moi, je rentre tard. À la poste chercher la lettre recommandée. Tu as du temps aujourd'hui? Moi, je rentre tard. Moi, je rentre tard. Moi, je rentre tard. Moi, je rentre tard. Hmm? Moi, je rentre tard. Yo entro tarde, ¿o no? Ah, ya, ya, ya. Casi, anduviste cerca. Esa es tu lógica de hispanohablante. Pero no es precisamente entro, no es entrar. Porque volver. rentrer significa volver a la casa. Entrar es rentrer. Eso es entrar. Pero volver a la casa es rentrer. Ese verbo significa volver a tu casa. Rentrer. Je rentre. Entonces, si lo llevamos al contexto de esto, ¿qué significa? Moi, je rentre tard. Yo vuelvo tarde a casa. Ok. Y como vuelvo tarde a la casa, ¿puedo o no puedo ir al correo? No. Por lo tanto, le pregunto a la otra persona si puede, ¿cierto? ¿Ahora me van siguiendo? Sí. Ya. Esto es súper interesante porque tú como hispanohablante dirías que esto es entrar, ¿cierto? Pero memoriza que esto es el verbo que se usa para volver a casa. O para volver al colegio. O para volver a clases a la universidad. En el fondo, rentrer siempre va a ser una vuelta a tu rutina o a algo. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se dice vuelta a clase en francés? A rentrer. Scolaire. Eso es la vuelta a clases, la rentrée scolaire. Aquí no tiene sentido decir la vuelta a casa. No, la vuelta a clases, por esto. ¿Entiende? Ujú. Ya. Rentrer, moi je rentre tard. Perfecto. Vamos entendiendo. D'accord. Aujourd'hui, Temps aujourd'hui? Moi, je rentre tard. d'accord. Aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 6 heures.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 6 heures. De acuerdo, hoy vuelvo a la casa. No, no dice casa, Ah, pero dice de acuerdo, ¿cierto? sí. Como, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi d'autre? D'accord. Aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 6 heures. Dice, hoy día En français, vuelvo, s'il vous plaît, en français. aujourd'hui, rentre à 6 heures. Non. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 6 heures. Lo al medio no lo entiendo bien. Ah, aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à... Non, 6 heures. À 6 heures. Una reunión justo a las 6. No, no justo. Esto es hasta, jusqu'à. Hasta. Entonces, aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 6 heures. Qu'est-ce que ça veut dire en espagnol, ça? De acuerdo, hoy tengo una reunión hasta las 6. Ya. La poste ferme à quelle heure? Qu'est-ce qu'il demande alors? Aujourd'hui, j'ai une réunion jusqu'à 6 heures. La poste ferme à quelle heure? La poste à laquelle heure? La poste ferme à quelle heure? Hmm? La poste, quoi? Quoi d'autre? La poste ferme. Oui. À quelle Ah, heure? quelle heure? Pregunta, ¿cierto? La poste ferme à quelle heure? No, al contrario, esto es cerrar. Ferme. À 6h30. A las 6 de la noche. Jusqu'à 6 heures. La poste ferme à quelle heure? À 6h30. Las 6. No, 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 en français, pas en espagnol. La poste ferme à quelle heure? Oui. Oui. Et à 6 heures et Oui. a las 6:30. Mm. Muy bien, ¿cierto? ¿Lo entienden ahora? À 6h30. Yo tengo una duda. ¿El jusqu'à se usa solo para la hora? No. Se usa para muchas cosas. Para distancia, es el mismo hasta del español. Hasta. Hasta lo que sea. Pero como además. Oui, jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Ah, pero no se dice jusqu'à demain. Ah, ya, ya. Es que claro, ese es problema de interpretación. Porque en español tú dices hasta mañana. Pero no, el francés no dice hasta mañana. El francés dice a mañana. Ay, Porque en francés hasta no significa
lo mismo que en español, como literalmente. Tiene otra significancia. No podemos ser literales con algunas cosas como esa. ¿no? Si tú dices jusqu'à demain, me estáis diciendo que vamos a hacer algo hasta mañana. Como, ¿qué onda? Te van a mirar raro, así como, o sea, ¿me voy a quedar contigo hasta mañana? Oh, no. ¿Te fijas? Al contrario, me Mm, voy a despedir, donc, à demain. Si tú dices à demain, es como hasta mañana. Pero si tú dices jusqu'à demain, estás diciendo que vamos a hacer algo hasta mañana. ¿Entiendes? ujú, sí. Ok, me dan 30 segundos, vuelvo enseguida. Ya, listo. Continuamos entonces. Oh là là. Et à quelle heure ils ouvrent le matin? 6h30. Oh là là. Et à quelle heure ils ouvrent le matin? ¿Mm? Omitamos el la. No me sirve de nada. ¿Cuál es la pregunta? 6h30. Oh là. Jusqu'à 6 heures. La poste ferme à quelle heure? À 6h30. Oh là là. Et à quelle heure ils ouvrent le matin? ¿Mm? C'est quoi la question là? ¿Y a qué hora abre por la mañana? Exactamente. ¿Cómo se dice en francés eso? Em, ouvert, Ouvre, les, ou- ouvre, ouvre, ouvert, ouvert, ouvre. les, les, ¿Por qué digo ouvre? ¿Cuál es la conjugación que estoy ocupando ahí? ¿Quién es la... No, 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 no es abre. Mira, ¿quién es esa persona? Ouvre. Et à quelle ouvre le matin? ¿No? También se olvidaron de las conjugaciones. Presente, tiempo presente. No, no es abrir, es ouvrir. Esto es abrir. Yo te estoy preguntando cuál es esta conjugación. ¿Quién es la persona aquí? ¿Quién es la persona? ¿Il? No. Esto es tercera persona plural. ¿Quién es la tercera persona plural? ellos, Ya.
¿A qué hora abren la mañana? Entonces, súper fácil. Mm, Mañana voy al supermercado. ¿A qué hora abren? Es lo mismo. ¿A qué hora abren? ¿Abren quién? Abren ellos. ¿Quiénes? Los del supermercado, obvio. En este caso, ¿a qué hora abren? ¿Quiénes? Los del correo. ¿Cuándo? En la mañana. ¿Ya? Están un poco flojos ahí. Tienen que ser más rápido para captar estas cosas. Se supone que están ya incorporada la conjugación en tiempo presente. ¿Ya? Esto es ellos. El tiro. Tú ves eso y es ellos. Profe, eso era tercera persona plural, ¿cierto? Exacto. Il. Creo que no lo vimos. ¿Cómo O que? sea, o por lo menos con los apuntes, porque me acuerdo que vimos hasta la segunda persona plural. No. Vimos todo. Ah, no sé. Cualquier verbo. Je parle. Tu parles. Parle. Nous parlons. Vous parlez. Parle. Lo hemos hecho hasta el cansancio. Con miles de verbos. Y no me vean que no. Tengo todas las pizarras acá. Ah, ya, disculpa. Ya tengo millones de pizarras. En donde hemos hecho eso. Ya, pero a eso me refiero, ¿cierto? Con la tercera persona plural. Entonces, esto es un marcador. Esto a mí me dice, es la tercera persona plural, por lo tanto es abren, ¿cierto? Abren. Ellos abren. À 6h30. Oh là là. Et à quelle heure ils ouvrent le matin? ¿Mm? ¿Y a quelle heure ils s'ouvrent le matin? Ils s'ouvrent. ¿A qué hora ellos abren en la mañana? ¿Claro? À 8h30. ¿Y a quelle heure ils ouvrent le matin? Répondez-moi. Hein? Oh là là. Et à quelle heure ils ouvrent le matin? À 8h30. ¿A quelle heure? ¿A quelle heure? ¿A quelle heure ils s'ouvrent le matin? 8h30. 8h30. À 8h30. A las 8:30. ¿Saben cómo se escribe esto, cierto? Demi es medio, media, medio, ¿ya? Demi. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Et à quelle heure ils ouvrent le matin? À 8h30. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Es lo mismo que decir de quelle heure. ¿Se acuerdan de las inversiones de las preguntas? ¿O las formas de preguntar? Esto es lo mismo. ¿Quelle heure est-il? El tema es que si tú decides empezar con quelle heure, tienes que obligadamente usar est-il. Pero si tú dices il est quelle heure, es lo mismo. Es un tema de orden nomás. Es como decir, ¿qué hora es? Es qué hora, ¿cierto? Es lo mismo. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El de mí ¿Mm? es femenino o masculino? Depende de la cosa, porque depende de la cosa que es mitad. Dame un ejemplo. Mm,
la mitad de una manzana. En français, c'est No long. sé. Se diría primero el demi, ¿o no? Une demi, De la pomme. une demi-pomme. Ay, Demi-jour. Mira la diferencia. mm, ¿Te acuerdas de esto? ¿Por qué? Porque sí, es femenino. Entonces, ojo, ¿ya? ya. Une demi-pomme, un demi-jour. Obvio, ¿cierto? Una media manzana, un mediodía. Medio. Ay, En este caso pasa a ser un adjetivo calificativo. Y ya vimos los calificativos. ¿Qué pasaba con la feminización de los calificativos? ¿Qué tengo que hacer para feminizar un calificativo? agregar la E. On ajoute un E. On ajoute un E. Agregamos una E. ¿Ya? ¿Te queda claro ahora? Sí. Ya. Ok. ¿Qué más? 8h15. À 8h30. Quelle heure est-il? 8h15. Quelle heure est-il? Alors, répondez-moi. Quelle heure est-il? Le matin. À 8h30. Quelle heure est-il? 8h15. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 8h. Et 8 heures. ¿Y qué más? Ouvre le matin. À 8h30. Quelle heure est-il? 8h15. Quelle heure est-il? 8h15. Et quart. Huit heures et quart. 8:15. ¿Ya? El quart. Et quart. Mira. Et mi. Et quart. Y media. Y cuarto. ¿Ya? Je dois être au bureau à 9h15. Ok, je passe à la poste tout de suite. ¿Mm? À 9h. Quelle heure est-il? 8h15. Je dois être au bureau à 9h15. Ok, je passe à la poste tout de suite. Que pasa a la post. Ya, esa es la última parte. Está bien. Pero la primera parte, ¿qué dice? À 9h15. 8h15. Je dois être au bureau à 9h15. Je dois être au bureau à 9h15. ¿Alguna idea? Je dois être au bureau à 9h15. ¿No? ¿No hay ideas? ¿Sí? ¿No? No sé. Je dois être au bureau à 9h15.
Yo entro No, a 9. no es entrar esto. Ustedes conocen esto. Es el verbo más elemental de esto. Sí, tengo que estar. Debo estar. Debo estar en la oficina a las 9:15. Je dois être au bureau à 9h15. 8h15. Je dois être au bureau à 9h15. Ok, je passe à la poste tout de suite. Ok, je passe à la poste tout de suite. Je passe à la poste tout de suite. Je Pasa a la post. tout de suite. ¿Conocen esto? ¿Qué significa esto? No sé. Eso es al tiro, Mm, porque es en chileno al tiro. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. Ahora, nunca lo habían escuchado eso, igual me parece raro. Son cosas que se hablan todo el tiempo en francés. ¿Ustedes escuchan francés a todo esto o no? ¿O no escuchan nunca algo en francés? Es súper importante. Sean sinceros. ¿Cuáles son sus inputs de francés, aparte de esta clase? ¿Tienen o no tienen? poco en verdad. Ya, De Duolingo. pésimo, pésimo porque habla pésimo Duolingo. Es un robot. ¿Ya algo más? ¿Algo más de Duolingo? ¿Algo más orgánico? Ya, perfecto. La música igual es compleja, ojo. La música y el cine tienen un lenguaje complejo. ¿Qué es lo que yo les había dicho? Escuchen las noticias. Eso es sencillo, es súper sencillo de entender, porque es objetivo. Ujú. Eh, voilà. ¿Conocen estas expresiones? Tout de suite, tout à l'heure. Bueno, ya lo saben. Eso es ahora, al tiro, inmediatamente. ¿Qué es eso? Tout à l'heure. ¿Nunca lo han escuchado? ¿A tout à l'heure? Más tarde. Esto es como quien dice hasta un rato más, hasta más rato. Por ejemplo, si tú ves a alguien que sabes que vas a ver en un rato más, le dices a tout à l'heure, ¿cierto? Ujú. Porque si tú dices tout de suite, es como ahora, al tiro, ya, ya, ahora, tout de suite, tout à l'heure. Entonces tenemos un matiz de expresiones ahí. Entonces, vas a ir a comer. ¿Cuándo? ¿Tout à l'heure o tout de suite? ¿Te fijas? Ujú. Ok, ya. Les preguntaba, porque esto es súper común de escuchar. A tout de suite, a tout à l'heure. Por eso les preguntaba cuáles son sus inputs de francés. A tu taller que lo había escuchado. Es que esto es todo el tiempo que se está usando. Entonces, es súper común. Ok, À 9h15. Ok, je passe à la poste tout de suite.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je passe à la poste tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire en espagnol? No, no a la oficina. Al correo, al correo. Ya. Ahora, si él va a pasar al correo ahora, inmediatamente, ¿por qué lo va a hacer inmediatamente? Usen el sentido común. Porque debe Porque estar a las 9:15. Ah, Porque debe estar en la oficina a las 9:15. claro, porque entra a las 9:15. Y como son las 8:15, tiene una hora para ir al correo y después se va a la oficina, ¿cierto? Tiene sentido. Ujú. Perfecto. Ya. Esto es tedioso, analizar una cuestión frase por frase, pero en el fondo te va dando la interpretación que tú tienes que tener como sentido común. Piensa que en un tiempo más tú vas a estar enfrentado a esto y no vas a tener a alguien al lado que te va a escribir lo que significa cada frase. Entonces, es bueno que ustedes se acostumbren a esto, ¿ya? À ce soir, Pauline. À ce soir. Va, ce soir. Qu'est-ce qu'il dit, ce soir? Ça veut dire, a ce soir. hasta la noche. Hasta la noche. Entonces, eso se está despidiendo, básicamente. Nos tomó harto tiempo este ejercicio, pero encuentro que esto es súper importante, ¿ya? Esto es lo que ustedes correctamente deberían hacer, o sea, escuchar y entender. No el 100% de las palabras, pero sí el 80%. Ustedes están capacitados para eso. Sí entiendo el 80, el 85%. Y eso me permite entender el contexto, ¿cierto o no? Al menos el contexto. Ujú. Se me hace más fácil cuando lo escribe. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, esto les dice que ustedes pueden hacerlo ustedes mismos por sí solos. Escucho algo y trato de escribirlo. Y después, si no conozco una palabra que está ahí, la busco. Entonces ahora entiendo. De repente, una palabra hace la diferencia. ¿Ya? Ok, donc, réécouter, associer les créneaux horaires et les lieux pour reconstituer la journée de Julien. C'est qui Julien alors? C'est le monsieur, en fait. Julien, c'est des messieurs qui parlent, qui doit être au bureau, qui va aller chercher la carte. Oui, c'est ça. Donc, on va associer les créneaux et les lieux. En español, por favor. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cuál es la indicación que me están dando? Asociar los rangos horarios ¿Sí? para reconstruir la jornada de Julián. Exacto. Ok, donc, avant 9h15, au bureau, à la boulangerie, à la poste, au pressing. Ah, no. Estoy súper mal, porque esto requiere escuchar otro audio. Ya, sí, olvídenlo. Claro, porque esto tiene una parte B. Ahora me acordé. Ya, ¿quieren descansar un poco? Ha sido mucho audio, mucha pregunta, no sé. O seguimos nomás. Porque esto igual es estresante. Como que te estén preguntando todo el rato cosas. Porque este audio tiene una parte B, ¿ya? Entonces, ¿quieren tomarse 5 minutos? No sé. O seguimos nomás. No sé. Sí. Eso, Mm, eso sí, lo, seguimos, yo creo. ustedes mandan acá, si yo les ayudo nomás, ¿ya? Seguir para no terminar tan tarde, yo creo. O Sí, seguimos. Ya, seguimos nomás. Ok, vamos a la parte B. Entonces, la parte B tiene más información, ¿ya? Vamos a la parte B. Que está asociado a lo mismo, ¿cierto? Es como la continuación de esto. Activité 2 à 5. Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 13h18. Allô chérie? C'est moi. Il faut aller au pressing. Tu dois prendre ton costume. Attention, le soir, il ferme à 7h. Bisous. Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 19h15. Chérie, c'est encore moi. Il est 7h15.
Je suis en retard. Il faut acheter du pain. La boulangerie est ouverte jusqu'à 8 heures. Bisous. Ok. ¿Qué diablo es eso? ¿Alguna idea? Le está diciendo como el itinerario del día. Mm, el itinerario del día. No, no. Cosas sí, cosas que han pasado, le dice. Ahora, ¿quiénes son estas personas a todo esto? ¿O quién es la persona que habla? Es la misma persona del audio anterior. A ver, vamos a escuchar de nuevo. Quiero que me digan el contexto, no me den detalles. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Activité 2 à 5. Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 13h18. Allô chérie? C'est moi. Il faut aller au pressing. Tu dois prendre ton costume. Attention, le soir, il ferme à 7h. Bisous. Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 19h15. Chérie, c'est encore moi. Il est 7h15. Je suis en retard. Il faut acheter du pain. La boulangerie est ouverte jusqu'à 8h. Bisous. Ok, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? ¿Es un partido de fútbol? ¿Es una, no sé, un programa de televisión? ¿Qué es eso? ¿Qué acabamos de escuchar? Contexto. Nada más. No me den detalles, necesito contexto. Es esto, bla, bla, bla. Como la rutina de la persona. Ya, es como lo que me dijeron anterior. Ah. Sí, algo así. Pero, a ver, ya. Sonó una contestadora. ¿En qué contexto suena una contestadora? O sea, cuando tú pones en el, no sé, que nunca he usado esa cosa, pero me imagino que tú puedes programar y cuando te llaman suena como, déjame tu mensaje. No sé. ¿Ya? ¿Qué es eso? Una llamada. Ya, es como cuando te dejan un mensaje, ¿ya? Ujú. Es un mensaje después del tono, no sé. Ya, es porque la persona no puede contestar, ¿cierto? Entonces le está avisando, oye, me pasó esto, oye, me pasó esto, acuérdate de esto. Recordatorio. Mm. Ah, y le está diciendo como las cosas que tiene que hacer durante el día. O recordando. C'est moi. 13h18. Escuchen, 5. escuchen. Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 13h18. Allô chérie? C'est moi. Il faut aller au pressing. Tu dois prendre ton costume. Attention, le soir, il ferme à 7h. Bisous. Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 19h15. Chérie, c'est encore moi. Il est 7h15. Je suis en retard. Il faut acheter du pain. La boulangerie est ouverte jusqu'à 8h. Bisous. Ya, ¿cierto? Son dos mensajes de voz que le deja la esposa al señor y le dice, oye, tenéis que ir acá, acuérdate que tenéis que hacer esto. Después, oye, de nuevo, tenéis que hacer esto porque estoy en un taco. ¿Cachai? Eso es. Eso es. De hecho, suena hasta el auto. ¿Lo escucharon? La bocina del auto. Ujú. Ya. Ahora vamos a los de. Ya, tenemos claro el contexto, ¿cierto? Sabemos que es la señora que llama al señor porque que tiene que recordarle algo y después porque está en un taco y no sé qué onda, ¿ya? O sea, yo sé qué pasa, pero ustedes no saben, o al menos no sé, supongo que no saben. Ahora vamos a escuchar los detalles. Ahora, por favor, pongan atención y díganme qué pasa en la primera llamada, el primer mensaje, no es llamada, es mensaje, y después en el segundo mensaje. ¿Cuál es la información que esta señora le está tratando de dejar al señor? Ya, eso vamos a hacer ahora. Atención, ¿ya? Attention, le soir, il fait
13 heures. Nouveau message. à 5, Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 13h18. Allô chérie? C'est moi. Il faut aller au pressing, tu dois prendre ton costume. Attention, le soir il ferme à 7h. Bisous. Ya, ahí tenemos el primer mensaje. Ahora quiero detalles, por favor. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Cuál es la información? ¿Al menos alguna idea? Al Una, principio está el número de teléfono. uy, pero el mensaje, te estoy preguntando, más o menos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la información que quiere entregar esta persona? Reçu aujourd'hui à 13h18. Allô chérie? C'est moi. Il faut aller au pressing, tu dois prendre ton costume. Attention, le soir il ferme à 7h. Bisous. Ya, espero sus respuestas. No se amontonen. No estoy segura, pero Lo que sea. algo de la farmacia.
aprenderlas como de, ya, de literales, de memoria, ¿sí? Esto es esto, porque si me pongo a traducir no tiene sentido. Si yo te digo en español, ah, soy aún yo, no me vas a entender. Sí, eres aún tú, lo estoy viendo. No has dejado de ser tú. Ya, eso en francés significa soy yo de nuevo, ¿ya? Esto y muchas cosas se van a encontrar ustedes que no tienen traducción literal. Por lo tanto, hay que aprenderlas de memoria, ¿ya? Il est 7h15. 15. Chérie, c'est encore moi. Il est 7h15. Je suis en retard. Il faut acheter du pain. La boulangerie est ouverte jusqu'à 8h. Bisous. Ya. ¿Qué le dice después? Después que dice c'est encore moi. Il Il faut faut, du pain. il faut, il faut, Du pain. no, il faut acheter du pain. Ya, esto no lo conocen, pero ahora lo vamos a ver. Il faut. ¿No les parece raro de nuevo il faut? Il faut, il faut. ¿Qué diablo es il faut? Acheter du pain. Esto es acheter du pain. Acheter du pain. Comprar pan. Ah. Oye, soy aún yo. Comprar pan. Comprar pan, suena como Tarzán. ¿Qué diablo es il faut entonces? Oye, comprar pan. ¿Ay qué? Oye, ir a comprar. No, ir a buscar tus trajes. Oye, ir a buscar tu traje. Oye, comprar pan. Ya, il faut viene siendo hay que. Hay que hacer algo. Es una obligación. Pero es una obligación generalizada, no es sobre una persona en particular. Y yo voy a hacer la diferencia ahora porque esto es importante. Esto es una cuestión que se usa todo el tiempo. Il faut, como pueden ver, ¿cierto? En este ejemplo. Ahí no se pronuncia la T, ¿cierto? No, porque la T al final no se pronuncia. Ay. Muy bien lo sabes eso varias veces. Il faut. Devoir et il faut. Pour exprimer une obligation. Pour exprimer une obligation. Qu'est-ce que c'est ça? Pour exprimer une obligation. Pour exprimer une obligation. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Para decir una obligación. Para expresar. Exprimer significa expresar. Entonces, vamos a distinguir entre devoir e il faut. ¿Y por qué vamos a distinguir entre devoir e il faut? Je dois. Il faut. Entonces tenemos dos palabras. Bueno, devoir es je dois, tu dois. Más. Il doit. Ah, Ayúdenme ustedes saben. nous devons. ¿Mm? Es debe. Vous devez. Il. Devant. No, ils doivent. Devant. Ils doivent. Alors, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Hmm? Wow. Devoir. Par rapport à quoi? C'est la comparaison à il faut. Pero il faut tiene una característica especial, que está conjugado, mira. ¿Cierto? Está conjugado para ir. ¿Cuál es el infinitivo?
refiere a ese infinitivo esto. Esto es infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo de il faut? Ya, es muy difícil lo que le estoy preguntando, pero el verbo es falloir. Cuando tú conjugas falloir, vas a tener il faut. Y solamente vas a tener esta forma. No voy a tener je falloir, tu falloir. No, eso no existe. La única forma disponible de este verbo es il faut. Tercera persona singular. Ahora, ¿por qué me dirán ustedes? Porque esto es un verbo impersonal. ¿Qué significa impersonal? Impersonal. Ya, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que no tiene persona. Que no tiene personas. Exacto. Que no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. No tiene personas. Lo único que tiene es esto. Ya. En español, díganme cuál es el verbo impersonal más usado. Ustedes lo usan todo el tiempo. Ya, díganme dos. ¿Tiene sentido esto que estoy escribiendo o no? ¿Alguna vez has usado esto? Oye, estoy lloviendo. Yo lluevo. No. Tú llueves. Ah, Pero tú dices, oye, llueve. sería el llueve. Exacto. Pero tú no dices el llueve. Tú dices simplemente llueve. Pero esto, porque en español tú no necesitas el él. Pero en francés sí lo necesitas. Porque acuérdate que el francés necesita a la persona. Si tú dices o, esto no tiene sentido solo. Il faut tiene sentido, porque es la tercera persona singular. Tú puedes decir soy Juanito. Soy Juanito en español. Pero en francés no tiene sentido esto. Soy Juanito. Necesito el je, ¿cierto? Necesito el je, ¿o no? Sí. Ujú. Je suis Juanito. Ahí se entiende. El francés es una lengua que necesita a la persona. Por lo tanto, yo tengo que decir il faut. Mm, ¿Me siguen la idea de yo lluevo, tú llueves, él llueve, nosotros llovemos, ustedes llovéis? ujú. Ya, igual se puede usar esto si somos medios poéticos. Podemos usar el yo lluevo, no sé, yo lluevo. Ya. Pero en una conversación concreta, estricta, no tiene sentido, ¿cierto? Yo lluevo. Oye, mañana yo lluevo. Hoy tú llueves. ¿Qué es eso, cierto? No, pero si yo digo, oye, llueve, afuera llueve, eso tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ver, ¿qué tipo de verbo es? Impersonal. Impersonal. ¿Por qué? ¿Por qué impersonal? Porque no tiene personas. Porque acabamos de ver que no tiene sentido hablar de yo lluevo, tú llueves, él llueve. ¿Cuál es la única forma disponible? Llueve. Llueve. Lloverá. Ha llovido. Llovía. ¿Qué más? Usted habla en español. Ayúdenme. Todo eso, ¿cierto? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona aquí? Todo el rato es la misma persona. ¿Quién es la misma persona? Él. Ya. Ahora volvemos al francés. Esto es lo mismo. Falloir es un verbo impersonal que la única forma disponible es il faut. ¿Se entiende ahora?
Sí. Entonces tenemos falloir versus devoir. A todo esto no saben lo que significa il faut. Il faut significa hay que, bla, bla, bla. Eso es il faut. Si tú dices, il faut aller au pressing, ¿qué significa? Hay que ir a la lavandería. Il faut acheter du pain. Hay que, bla, 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 ¿cierto? ¿Me entienden ahora? Ahora, ¿qué diferencia tiene devoir versus il faut? A nivel de comunicación. O sea, si yo te digo, María José, no, yo digo, sí, María José, debes estudiar fonética. Es lo mismo que si yo digo, es lo mismo que si digo, hay que estudiar fonética o debes estudiar fonética. Tiene una diferencia súper marcada en cuanto al foco. El sujeto. Exacto, porque si yo te digo, tú debes, es una obligación tuya. Ujú. Por lo tanto, es focalizada. Por lo tanto, para la lengua francesa, que es súper fijada en cómo tú dices las cosas, tengan cuidado con esto porque es súper importante. Si tú le dices a alguien, tu dois faire quelque chose, la persona se va a sentir ofendida. ¿Por qué estás siendo tan directo conmigo? ¿Qué te pasa? Tienes que usar el faut, porque el faut a lo menos suena más general y no te estoy diciendo directamente a la cara algo que debería decirte. Este es un rollo social, yo lo entiendo. El francés no es directo. O sea, si tú quieres decir algo para que suene suavecito, ¿cómo lo dices? Il faut, ¿cierto? Hay que. Oye, chiquillos, hay que estudiar. Pero en el fondo te estoy diciendo, oye, tenés que estudiar, ¿cachai? Si no te va a ir mal. Pero para hacerlo sonar más suavecito, yo digo il faut. Chicos, hay que estudiar. Pero yo debería decirte, tú tienes que estudiar. Porque tú sabes qué pasa si no estudias. Eso es. Entonces, atención con esto porque el francés es súper fijado en estos detalles. Son detalles. Pero ojo cuando tú vayas a expresar qué cosa. Volvamos al libro. Exprimer une obligation. ¿Se entiende ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo suena cada una? ¿Y cómo se construye cada una? Ahora recién, después de todo lo que les expliqué, tiene sentido mirar el libro, ¿cierto? Ustedes ya conocen. ¿Por qué? Observez les phrases suivantes extraits de son enregistrement, puis choisissez l'information correcte. Il faut aller à la poste. ¿Qué significa? Il faut aller à la poste. Hay que ir al correo. Ya. Y eso, en el fondo, suena como general. No te estoy diciendo, tenéis que ir al correo tú. No. Hay que ir. Si hay alguien solidario que puede solucionar esto, por favor, hágalo. Pero yo debería decirte, tu dois aller à la poste. Tienes que ir. Ahora, il faut acheter du pain. Hay que comprar pan. No es lo mismo que si yo te digo, oye, tenéis que ir a comprar pan. Eso suena rudo, ¿cierto? Sí. Suena rudo para la mentalidad francesa. Y voy a insistir en esto porque es así. Suena rudo si tú no usas usted. Suena rudo si tú no dices bonjour. Suena rudo si tú usas un verbo en vez de otro. Suena rudo. Simplemente porque usted no me conoce. No debe comportarse así. Esto complica las cosas, pero es importante que lo tengan en cuenta. No sé si me van entendiendo. Ya hemos visto varias cosas similares, ¿cierto? Varios puntos que conectan con comportamientos sociales, más que el hecho mismo de estudiar una lengua, ¿cierto o no? Sí. Ya, y mi misión es, si bien, enseñarles las formas, pero también mi misión es mostrarles o decirles cómo es la realidad, ¿cierto?
Y la realidad es que la lengua es un reflejo del comportamiento social. Y ustedes lo pueden ver en estos pequeños ejemplos. Pequeños pero que hacen la diferencia. O sea, tú no puedes decir, oye, dame un pan, dame un paquete de azúcar. No, ¿me daría usted? Eso sí, yo sé que suena como demasiado, oye, qué hueviado, pero es así, de verdad. O sea, pongan atención a estas cosas, ¿ya? Yo me conformo con que lo entiendan. Y después va a ser tanto lo que ustedes tengan internalizado esto que lo van a asumir como propio con los años, ¿ya? Eh, Je dois être au bureau à 9 heures. Esto es personalizado, ¿cierto? Debo estar en la oficina a las 9. ¿Por qué? Porque es una obligación mía, ¿cierto? No es tu obligación, soy yo el que debo estar en la oficina a las 9. No tú, ni él, ni ellos, soy yo. Pero cualquiera puede ir al correo, cualquiera puede comprar pan, ¿cierto? Tiene sentido. Ujú. Tu dois prendre ton costume. Debes coger tu traje, debes ir a buscar tu traje, ir a coger tu traje. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es tuyo el traje, ¿cierto? Y por lo tanto tú debes hacer eso. Ahora, on précise la personne. Esto es pregunta para ustedes, ahora, por favor. On précise la personne avec devoir ou il faut. Qu'est-ce que vous croyez? Devoir. Oui, on précise la personne avec devoir, por todo lo que les expliqué. O sea, devoir es personalizado. O sea, y no te estoy diciendo no uses nunca devoir, no, úsalo, pero úsalo cuando corresponda. Porque si tú le dices a alguien de la otra forma, se va a ofender. O sea, si yo, por ejemplo, si tú me dices a mí, tienes que ir a comprar pan, pero ¿por qué yo? ¿No puedes ir tú? ¿Te fijas? O sea, si tú dices algo que puede hacer cualquier persona, no uses devoir, usa il faut. Porque si no, esa persona a la cual tú le dices eso, se va a sentir ofendida. Por eso. Esto engloba ya, como les decía, un contexto social. Digamos que son como bien de cristal los franceses, por eso. Hay que andar como con cuidado con esas cosas. ¿Ya? Yo creo que esto está clarísimo ahora, ¿ya? ¿Por qué? Mm. ¿Cómo funciona? Em, ok. Après il faut et devoir, le verbe est au présent de l'indicatif ou à l'infinitif. No, equivocado, porque el verbo va al infinitivo. Mira, lo vimos acá. Esto es infinitivo. Esto es infinitivo. Esto es infinitivo. Todavía no saben lo que es el infinitivo de un verbo, parece. Esto es el infinitivo. Es el verbo sin conjugar. ¿Ya? Malo ahí. Mal ahí. Devoir au présent de l'indicatif. Je dois, tu dois, il doit, bla, bla, bla. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Lo que yo les hice, le escribí en la pizarra. Ahora, une seule forme pour falloir. Il faut. Y ahora ustedes saben por qué, ¿cierto? No es necesario que les explique por qué. Ya, me puse denso en esto porque creo que lo amerita, ¿cierto? Amerita esta cuestión tener esta especificidad, ¿ya? ¿Tienen preguntas? No, yo no. Ujú. ¿No? Pero lo entienden, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Porque si no lo entienden, yo me detengo y lo vuelvo a explicar. Esa es la idea. Sí, no, tal vez, más o menos. Sí, sí se entiende. Ya, ¿tienen algún comentario, retroalimentación, no sé, cualquier cosa? Yo no entiendo la última frase, esa un seul forme. Ah, ya, pero eso es una pregunta técnica.
una sola Última. forma para falloir. Il faut. Y tú sabes por qué, porque es impersonal. Ay, Une seule forme. Esto está fácil de traducir para un hispanohablante. Me extraña que no lo sepas. Une seule forme. Una sola forma. Para falloir. Ya, entonces esto está claro. Los ejercicios están ahí. De page 80. Quelle page? C'est quelle page, celle-là? Quelle page? S'il vous plaît. C'est quelle page? 20, 80, 14. Oui, 94. 94. Ya, oye, que ha sido denso este tema, pero considero que está bien. Considero que está bien. Ok, ustedes vieron, escucharon, mejor dicho, cuando tú preguntas la hora o hablas de la hora, puedes, ¿cierto?, preguntar esto, ¿cierto? ¿Qué hora est-il? ¿Qué hora es? Vous avez l'heure, s'il vous plaît. ¿Usted tiene la hora, por favor? Y vuelvo a insistir, es siempre que tú hagas una pregunta o pidas algo a alguien, siempre tienes que decir s'il vous plaît. Siempre, aunque suene ridículo. S'il vous plaît. Incluso si la persona es conocido tuyo. Incluso si tú puedes tutear a la persona. Tienes que decir, no vas a decir s'il vous plaît. Si yo te digo tú, tienes que decir s'il te plaît. claro. Tiene sentido, pero siempre, siempre tienes que decir s'il te plaît, s'il vous plaît. Sea vous, tu. Siempre. Es parte de la exigencia social de hablar francés, básicamente. Para ti no tiene sentido, pero para un francés sí. O sea, si no le dices por favor, como qué onda, ¿por qué me estáis pidiendo algo y no me estáis diciendo por favor? O sea, hello, cállate y dime por favor. Ahí sí, te voy a pescar. Eso te está diciendo. ¿Se entiende? Ujú. Yo insisto porque es súper importante esto, demasiado, demasiado, demasiado. Si no quieren quedar mal, es como, pero no es para asustarlos, sino que son reglas sociales, básicamente. Son reglas sociales. Y que lamentablemente el francés conserva, y conserva muy, muy así como generalizadamente, ¿ya? Incluso no es un tema de gente mayor, de gente vieja, de generaciones y la cuestión, no, es generalizado. Todo el mundo es así, todo el mundo. Em, claro, son relajados en otros aspectos, pero el aspecto lingüístico es súper estricto, ¿ya? Pero es cultural, ya no hay nada que decir ahí, es cultural. Y yo no tengo nada que hacer ahí para cambiar nada. Simplemente lo que tengo que hacer es mostrarle a ustedes y darle un enfoque como práctico, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, tomar esta frase y llevarla a tú? Vous avez l'heure, s'il vous plaît. ¿Cómo construyo? Por favor, construyan ustedes la misma frase, pero para tú. Ahora, por favor. Necesito verificar que lo entiendo. Rápido, esto debería ser en un minuto. A las 23:10 cerramos eso y vamos cerrando la clase ya con los comentarios finales.
Ok. ¿Sus respuestas las tienen? Bueno, me imagino que todos tienen la misma, pero al menos que alguien mande algo. Malo. Ya. ¿Alguien que tenga otra pregunta, otra respuesta? Bueno, un pequeño error. Ya. Tercera, última oportunidad. Ah, esto me equivoqué, no es you. Mm. Eh, ya, entonces no me Sí. van a mandar otro. Lo corrijo al tiro. No, no era eso. No, tampoco. ¿Otra vez? ¿Por qué no me está copiando esto? Cosas de Mac. Esto es lo más correcto. Pero me falta el acento circunflejo. Detalle, pero tú tienes la hora si te place. Suena ridículo un poco, pero es así. ¿Tienes la hora si se te place? Eso es. Ujú. S'il te plaît. Ya, s'il te plaît. Ahora, esto es tu. Sea tu o vous, para ambos tienes que usar la misma forma. Obviamente, vous avez l'heure, s'il vous plaît. ¿Entiende la idea, cierto? Independiente si es tú o usted, tienes que decir esto. El s'il vous plaît o el s'il te plaît. Tienes. Está obligado. De hecho, incluso la frase, para mí, que estoy tan acostumbrado al francés, ya hace como más de 10 años, si yo digo tu à l'heure, como que me falta algo. Siento que me falta esta parte. Y yo no soy nativo, pero ya estoy tan acostumbrado que siento que el s'il te plaît me falta. Como que, oye, pero la frase está como media rara, ¿cierto? Tú en español puedes decir, ¿tienes la hora? Porque el español no necesita el por favor o el sí, el por favor, pero nunca vas a decir, oye, ¿tienes la hora si se te place? ¿Se te place darme la hora? Es como de too much, ¿cierto? Es como demasiada formalidad. Pero eso es como del francés, ¿te fijas? Entonces, a mí, como que no nativo, como no nativo en francés, pero sí muy dentro del francés, como durante años, siento que esta frase por sí sola, tu à l'heure, me falta. Me falta la parte del s'il te plaît. Como que Mm. estoy tan acostumbrado que yo sé que esta cuestión es así, y debe ser así. Imagínate un nativo, si tú no le dices el s'il vous plaît, como que se muere. De verdad, se ofende. Como, vous avez l'heure, ok, s'il vous plaît, por favor. Las cosas se piden por favor. Ya. Eso. ¿Preguntas, chicos? Hasta la clase de hoy fue como bien densa igual, pero eh, vimos varias cosas. Em, Continuamos mañana, ¿o no? Ujú. Sí, mañana. Mañana a 1 hora, ¿cierto? Sí. Eso es una pregunta, afirmación. Pregunta ahora, chiquillo. Y le avisamos ahora, en un rato. Ya, pero me avisan mañana si tampoco es que me voy a O morir. bueno, mañana temprano. O sea, lo único que les pido es que si me van a cancelar, cancelen un ratito. No como cuando estoy armando la reunión. Estoy instalado porque como que igual me apuro para terminar rápido el trabajo y llegar acá, ¿cierto? Mm. Bueno, hoy día fue especial por el Día del Joven Combatiente, nos mataron a todos para la casa antes, pero
En general, como que, sí, como que para mí, como que corro para acá, básicamente, para la clase. Así que si me van a cancelar, cancélenme 1 hora antes, 2 horas antes, sería ideal. Ya, profe, Ya, no hay así problema. mañana a las 9, un cuarto, 9:10, y ahí vemos si hacemos 1, 2 horas, o si me cancelan, que sea antes, ¿ya? Por favor. Ya, Sí. Tengo que cerrar el ciclo 4 ahora, así que les voy a enviar el documento de cierre de ciclo. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. ujú. Eso. Bonne soirée. À demain. No, demo. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.